San Pío X, el Papa de la Eucaristía. En su familia comenzó a vivir su fe y a forjar su personalidad. San Pío X gobernó la Iglesia católica con firmeza y suavidad en una época en la que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte, así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística. Permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derecho Canónico. Falleció en Roma el 20 de agosto de 1914 y fue enterrado en las grutas vaticanas hasta que en 1951 sus restos incorruptos fueron trasladados a la Basílica de San Pedro, bajo el altar de la Capilla de la Presentación, donde están expuestos a la veneración de los fieles. En muy pocas palabras nos resume su vida la lápida de su sepulcro. Pío X, pobre y rico, suave y humilde, de corazón fuerte, luchador en pro de los derechos de la Iglesia, esforzado en el empeño de restaurar en Cristo todas las cosas. Fue beatificado el 3 de junio de 1951 por el Papa Pío XII y canonizado el 3 de septiembre de 1954 por el mismo Papa. La Iglesia celebra su memoria litúrgica el 21 de agosto. Pío X no es del pasado, sigue presente entre nosotros. El bondadoso, el dulce, el eucarístico Pío X vive en el corazón de la Iglesia católica, en el impulso nuevo que él imprimiera al Evangelio de Jesús, hecho carne de palpitante realidad en nuestro mundo de hoy. Es un santo de siempre. Su influencia es poderosa por su santidad y por el bien que hizo a la Iglesia católica. Su poder de intercesión es proporcionado al grado de su santidad y a su ingente labor de gobierno y apostolado, que tanto renovó y avivó el espíritu religioso, y tan hondas y saludables reformas introdujo en la Iglesia, con efectos palpables de renovación espiritual. Su vida es ejemplo para todos, y especialmente para los sacerdotes. Su figura noble y bondadosa nos es muy cercana para todos, y le sentimos presente, aunque pasen los años. Su lema apostólico fue la norma de su acción: instaurar todas las cosas en Cristo. Todo nacimiento de un nuevo ser a la vida es motivo de gran alegría. El nacimiento del pequeño José Sarto colmó de gozo a sus padres. Este niño estaba llamado a ser el vicario de Cristo y desde pequeño tomó en serio la vocación al sacerdocio. El estilo de Dios suele repetirse. Se fija en lo pequeño, en lo humilde. Un pueblo pequeño, una familia muy sencilla, y en ella empezaría a vivir su fe y a forjar su personalidad. Riese, humilde aldea cerca de Venecia. Aquí, en Riese, vivía Juan Bautista Sarto, alguacil del ayuntamiento y a la vez cartero del pueblo. Su trabajo era sencillo: barrer la sala del concejo, convocar para las sesiones a los miembros del mismo, publicar los bandos oficiales, servir de recadista al alcalde, repartir la correspondencia. Total, un oficio sin mayores complicaciones, pero también con un sueldo muy escaso. Él no se paraba a pensar en las injusticias sociales y en la mala distribución de las riquezas. Sencillamente desempeñaba sus funciones de alguacil con espíritu cristiano y como perfecto ciudadano. Contrajo matrimonio el día 13 de febrero de 1833 con Margarita Sanson. Se amaban de todo corazón. Eran dos esposos cristianos, dos corazones sin mancha que en la silenciosa aceptación día a día de la voluntad de Dios
Sentían la responsabilidad de sus deberes sin envidiar a nadie. Pertenecían a esa clase de trabajadores recios y temerosos de Dios, que saben aceptar con paciencia y confianza las alegrías y sufrimientos que la vida les va deparando. Quizá esta fue la mejor preparación que el futuro Papa tuvo para su vida apostólica. Eran pobres, poseían una pobre casa, algún pedazo de tierra, una vaca y los brazos para santificar con el trabajo las privaciones y los sufrimientos de su pobreza honrada. Pero tenían algo mucho más importante que el dinero no puede dar: una fe viva y profunda que transmitían religiosamente como una riqueza que había que conservar celosamente a sus hijos, a medida que éstos venían a llenar de alegría el hogar. Además del oficio en el ayuntamiento, la pareja Sarto-Sanson trabajaba en el pequeño campo, y Margarita sabía de costura. Mientras los hijos no multiplicaron sus obligaciones, su trabajo en este oficio era una ayuda para cubrir las necesidades de la casa. En enero de 1834 nació en la casa del alguacil el primero de sus hijos, que bautizaron con el nombre de José. Pero duró poco, apenas 8 días, y el Señor se lo llevó al cielo. Fue la primera prueba dolorosa que tuvo que afrontar este cristiano matrimonio. En junio del año siguiente, esperaban con ilusión y al mismo tiempo con cierta inquietud un nuevo nacimiento. Con ferviente fe pedían a Dios, por mediación de la Virgen de Chéndrole, que les concediera un hijo sano y fuerte. El 2 de junio de 1835 nació el que siempre consideraron ya como el primogénito, y le llamaron José Melchor en memoria de sus abuelos. Al día siguiente fue bautizado en la iglesia parroquial de Riese. Le administró el sacramento del bautismo el sacerdote Pierpaolo Pellizzari. La familia Sarto fue creciendo. A José Melchor le siguió Ángel y después las 6 hermanas: Rosa, Teresa, María, Antonia, Lucía y Ana. A última hora llegó otro hermano que, como el primero, pronto voló al cielo. Así que en total tuvieron 10 hijos, aunque solo 8 sobrevivieron. El padre de esta numerosa familia, Juan Bautista Sarto, era un hombre de fe robusta. ¿Acaso en él pensaba su hijo Pío X, cuando ya Papa escribía: «Entre nosotros, los italianos, la fe es como un don de la naturaleza»? Oía misa todos los días. Por la noche explicaba el catecismo a su familia y era él mismo quien dirigía con pausa y majestad sacerdotales la oración que clausuraba con broche de oro las faenas de la jornada. A nadie le hubiera extrañado escuchar de labios de este varón justo esta expresión tan común entonces entre las gentes venecianas. Cuando a un anciano o a una anciana le preguntaban por su edad, respondían con un deje de suave nostalgia: «Poco me falta para arribar a la mansión paternal», esto es, el cielo. Y es que en su concepto reciamente cristiano de la vida, este mundo no es una habitación permanente, es una posada transitoria. Su casa es la de nuestro Padre, Dios, y se regocijan al pensar que con la edad se acortan las distancias que los separan de aquellas mansiones eternas, gloriosas y esplendentes. Margarita, su esposa, es el prototipo de esas mujeres que ponen su vida cristiana en el centro de su existencia, muy cercana en espíritu y trabajos a las madres de muchos sacerdotes. La oración de la mañana en la iglesia parroquial fue durante toda su vida el mejor aliciente de su virtud. Durante la semana no podía pensar en descansar. Desde la mañana a la noche su vida era un continuo trajinar. El esposo, los hijos, las diferentes faenas domésticas constituían toda su actividad. Sólo los domingos y las fiestas constituían para ella un poco de descanso. En un retrato que de ella se conserva, lo que más llama la atención en él es su semblante. Un semblante serio, meditativo, al que parece asomar su alma serena y llena de calma, aunque rebosante de preocupaciones. Debió de ser una joven llena de dignidad y distinción natural. Tiene la nobleza de la fe, de aceptación del deber,
de ternura familiar y de silencio, que vive ignorada para el mundo, pero muy presente para el corazón de Dios. Así era la madre del futuro Papa, y Pío X se le parecía mucho. Los grandes amores de mamá Margarita fueron Dios, su esposo y sus hijos. Sobre todo en sus hijos, centro de convergencia del doble amor a Dios y a su esposo, había concentrado las esencias más puras de su afecto maternal. Los educó en los sanos principios de la religión católica, entregándose con toda ilusión y dedicación a este sagrado deber. Sabía que esta era su primera responsabilidad, la formación del alma de sus hijos para templos y altares de la Santísima Trinidad, y consiguió de ellos los frutos que de semejante siembra podían esperarse. Cuentan los biógrafos de Pío X que cuando éste fue promovido para el obispado de Mantua, quiso visitar a su madre antes de hacer la entrada triunfal en su ciudad episcopal. Fue una visita llena de emoción y afecto. Para expresarle los frutos de su entrega, le tendió la mano mientras le decía: «Mire, mire usted, mamá, mi hermoso anillo pastoral». Su madre lo miró con afecto, pero de momento ninguna palabra salió de sus labios. Después de reflexionar un instante, al mismo tiempo que le enseñaba la alianza de plata que llevaba en sus dedos, le dijo: «Es verdad que es hermoso tu anillo, José, pero no lo llevarías si antes no hubiera tenido yo este otro». Respuesta de gran sabiduría, dicha con mucha humildad por esta mujer de pueblo. Desconocía la ciencia de los hombres, pero sabía la de Dios. Y en los principios de esta ciencia celestial encontró el secreto de aquella educación sólidamente cristiana que dio a la Iglesia un gran pontífice santo. Se sucedieron los años ininterrumpidamente, trayendo unos abundancia y bendición y otros desgracias y calamidades. En todo veía este matrimonio cristiano la voluntad de Dios, a quien querían amar sobre todas las cosas. El gobierno austríaco, que entonces dominaba en la región lombardo-veneta, hacía lo posible para aliviar las necesidades de los ciudadanos, pero sólo de mala gana se aceptaba lo ofrecido por manos extrañas. Un anhelo ardiente de libertad corría a todo lo largo del país. Se soñaba con las grandezas pasadas, y no podían tolerar que gentes extrañas fueran los dueños y señores, aunque en su interior no dejasen de reconocer la falta de corrupción y el buen orden que reinaba en la administración. Las sociedades secretas avivaban el fuego que latente ardía por diversos lugares, pero ellas mismas estaban desunidas entre sí. Se habían encubierto bajo nombres comunes como carbonarios y caldereros, siendo ambas independientes del movimiento de la libertad llamado Joven Italia. Siempre estallaban nuevas insurrecciones y en distintos puntos se realizaban sangrientas refriegas que eran reprimidas. Las guarniciones austríacas se vieron reforzadas por este motivo y los odiados uniformes, en vez de disminuir, fueron aumentando. Hasta la pequeña aldea de Riese llegaban noticias de la inquietud política. Juan Bautista Sarto no era ajeno a esta situación, pero cargado de preocupaciones no tenía tiempo para la política, y demasiado modesto no se hubiera atrevido a exteriorizar sus opiniones. Pero sobre todo, la solicitud y los cuidados por su creciente familia absorbían completamente sus pensamientos. En esta familia y en este ambiente de fe serena, el pequeño José Sarto creció sano, desenvuelto, lleno de vida. Jugaba y corría por el pueblo con los chicos de su edad. Bepi, como le llamaban familiarmente, creció enredador y vivaracho. A su padre le prestó desde muy pequeño buenos servicios, llevando los recados en 2 brincos y cuidando de la vaca en el prado. Fue siempre un niño leal, sin exigencias de niño caprichoso. De su padre había heredado un elemental sentido de la justicia y la verdad, y de su madre, piedad sincera. Empezó pronto los estudios elementales,
y desde los primeros días llamó la atención del maestro su intensa pasión por el estudio, sostenida por una precocidad de ingenio no corriente y por una voluntad seria y positiva. Sus compañeros no dudan en afirmar que era el mejor de la escuela. Era tan aprovechado que cuando el maestro tenía que ausentarse de la escuela, no hallaba solución mejor que la de encargar de su sustitución al pequeño Sarto. Pero tenía un carácter que fácilmente se dejaba arrastrar por los impulsos. Ante su exuberante vitalidad estaba alerta su madre. También estaba alerta, quizá con alguna rudeza, el maestro de la escuela, pero sobre todo estaba vigilante él mismo, con el esfuerzo continuo de su voluntad que reprimía los ímpetus que le nacían de dentro y sabía dominarlos porque era bueno. Su genio era vivo, pero tenía dentro del corazón el sentimiento de las cosas de Dios, y ardía en su alma una gran devoción por la Virgen del santuario de Chéndrole, una iglesia blanca y pequeña a las afueras del pueblo, donde peregrinaba con otros muchachos de su edad, invitándoles a rezar con él delante de aquella venerada imagen de la Virgen Santa, a quien el pequeño José, junto con su pequeña aldea, llevaría en el corazón durante toda su vida. Cuando el coadjutor, don Horacio, le dijo si quería ser monaguillo, el muchacho saltó de alegría por dentro. Nada mejor podía ofrecerle. Sólo encontraba la dificultad para responder las oraciones en latín, pero pronto se disiparon, ya que el sacerdote le enseñaría, y también le enseñaría a tocar el órgano. Había descubierto las grandes dotes que tenía para la música y la excelente voz para el canto. Desde entonces, José ya no tenía tiempo para correr con sus amigos por los campos. Apenas había tomado su polenta después de salir de la escuela, cuando ya salía corriendo a buscar el forraje o iba a llevar los recados que su padre le encomendaba. Luego se sentaba en la cocina y, tapándose con los dedos los oídos, aprendía tenaz e incansablemente el difícil texto latino de las oraciones ante las gradas, mientras los demás hermanos alborotaban por la casa. Otras veces corría a casa del maestro para iniciarse en los secretos del piano. Nunca había tenido el maestro un discípulo más ávido de aprender. Lo que aprendió muy pronto fueron las oraciones en latín para ayudar a misa. El día que por primera vez pudo ayudar a misa a don Tito Fusarini, sucesor del difunto párroco, sus mejillas ardían de fervor y sus ojos brillaban de felicidad. Había que verle portando el cirial o manejando el incensario. Revestido con su sotanilla encarnada, daba gloria contemplarle ayudando al santo sacrificio de la misa. Sus ojos castaños seguían al detalle las ceremonias del sacerdote. Era voz común en el pueblo que nunca entre los monaquillos de Riese había pasado por las gradas del altar uno que igualase en seriedad y compostura al diminuto José Sarto. Tan cuidadosamente desempeñaba su ministerio ante el altar, que el coadjutor le nombró jefe de los monaguillos, aunque no era ni mucho menos el mayor de ellos. El imberbe maestro de ceremonias dio muestras de hallarse a la altura de la situación. La serenidad de su carácter, la alegría y la agudeza de su ingenio, unidos a un proceder enérgico, le alcanzaron entre los suyos una autoridad indiscutible. Su párroco, don Tito Fusarini, que veía su diligencia por aprender a ayudar a misa, su puntualidad en asistir como monaguillo a las funciones sagradas de la parroquia, y su fidelidad a las explicaciones del catecismo, en cuyo estudio sobresalía entre todos sus compañeros, lo quería más que a los demás niños del pueblo, y lo quería aún más porque le había impresionado su inteligencia extraordinariamente despierta, cualidad ya descubierta por su maestro y por sus compañeros de escuela. Estaba un día don Tito explicando a los niños la doctrina cristiana, y para reclamar su atención les dijo: «Regalaré una manzana a quien sepa decirme dónde está Dios». Entonces José Sarto se levantó con su acostumbrada vivacidad y respondió enseguida: «Y yo le regalaré 2 si sabe indicarme dónde no está Dios». Esta respuesta tan rápida y tan real dejó sin palabras a don Fusarini, de modo que cada vez que hablaba con sus feligreses
del hijo del alguacil, con íntima satisfacción decía: «No sabéis lo que vale el pequeño Sarto. Tiene una inteligencia que es un encanto». No se limitarían sus estudios de latín a saber responder en la misa. Como don Horacio daba clases de latín a un sobrino, le ofrecieron a José asistir a las clases. El ofrecimiento le cogió tan de sorpresa que no pudo menos de exclamar: «¿Estudiar yo latín?». Su amigo, riéndose, le dijo: «A lo mejor un día puedes llegar a ser coadjutor». Sorprendido, casi no supo qué responder. Luego le dijo: «Mi padre quiere que yo sea alguacil como él. ¿Acaso algún día pueda llegar a ser secretario del ayuntamiento? Pero, ¿sacerdote? No, aún no he pensado nunca en ello. Por otra parte, tampoco tenemos dinero para estudiar». Con alegría le comunicó el pequeño José a su madre el ofrecimiento. Largo rato contempló Margarita a su primogénito cuando éste le soltó su idea. Margarita soñaba con que su hijo fuese sacerdote. Si el sacerdote le enseñaba latín, habría dado el primer paso hacia la meta que secretamente soñaba que alcanzase su hijo. Gustosa accedió a ello, y el padre, después de algunas vacilaciones, pues no veía para qué le podría ser útil el latín, estuvo también de acuerdo. Desde entonces, todos los días iba a la capellanía para aprender con su amigo la misteriosa y difícil lengua de la Iglesia. También supo ganarse el corazón de don Horacio, en el que ocupaba un lugar preferente. Como en la escuela, aquí también se mostró como un discípulo aplicado e inteligente, aprendiendo la gramática latina con tal facilidad que el sacerdote tenía que hacer un gran esfuerzo para disimular su admiración. José sabía responder a la ayuda que tenía que prestar en su casa y a sus estudios. Cuando iba a los prados a cuidar la vaca, colocaba su libro de latín sobre sus piernas y declinaba y conjugaba con toda la fuerza de sus pulmones. Un día que pasaba por allí el párroco, al ver el interés con que estudiaba el latín, le preguntó: «¿Por qué quieres tú aprender latín? ¿Es que quieres ser sacerdote?». Otra vez le volvían a hacer la misma pregunta. Desde que su amigo se lo había dicho, no había podido echar el pensamiento de su cabeza. Se atrevió a preguntar al párroco si se lo decía en serio, a lo que le contestó afirmativamente, pero le tranquilizó diciéndole que sería lo que Dios quisiera. En realidad, a la vez que el muchacho crecía con él la vocación al sacerdocio. Era el verdadero centro de su vida. A las afueras de Riese, en la capilla dedicada a la Santísima Virgen, conocida con el nombre de la Virgen de Chéndrole, era donde prefería rezar. Allí, a los pies de la Madre de Cristo, ponía todos los anhelos de su corazón. Es posible que fuera la primera a quien confió su secreto deseo de consagrarse a Dios. Más tarde, este santuario le fue especialmente querido. Era para él como una mano que le sujetaba a los más dichosos recuerdos de su infancia. En estos días, José sufrió una gran pérdida. El coadjutor don Horacio fue trasladado a Casabarga. José pensó que se terminaban las clases de latín. Poco después de Navidad llegó otro sacerdote a la rectoría. Parecía más grave y reposado que su predecesor. Pero la gente de Riese comprobó bien pronto que el nuevo coadjutor, don Pedro Jacuzzi, era un sacerdote piadoso con un corazón bueno y caritativo. Además cantaba muy bien y tocaba el órgano con verdadera maestría. Don Pedro trabó amistad formal con José. Iban a entenderse como dos buenos amigos. A pesar de su serio y digno porte, poseía don Jacuzzi un alegre corazón. Solía condimentar la enseñanza con algún chiste inocente. La simpatía alborotadora del pequeño Sarto sería el resorte más eficaz que don Pedro manejaría para tener a raya a la gente menuda de Riese. Bajo la guía de don Jacuzzi, reanudó José el estudio de latín. En otoño
comenzó la instrucción religiosa sobre la confesión, que sería antes de la Navidad. Don Fusarini hablaba tan sentidamente acerca de la misericordia de Dios y la ingratitud del pecado, que José no le quitaba ojo. Recordaba sus pequeñas travesuras y hacía propósito firme de evitar todo lo que pudiera desagradar a Jesús. Cuando llegó el día, se acercó arrepentido a decirle con sencillez y humildad todas sus faltas. La gracia del sacramento produjo sus maravillosos efectos. Jamás José había estado tan contento como ahora al abandonar la iglesia después de haber cumplido la penitencia y de haber dado gracias a Dios. Experimentaba lo admirable que es llevar la paz de Dios en el alma. A partir de la primera confesión, empezó a notarse algo extraño en la manera de ser del muchacho. Cada día se sentía más atraído por la Sagrada Eucaristía. Todavía tenía que esperar unos años para ser admitido al banquete celestial. Pero se preguntaba por qué se haría esperar tanto tiempo a los niños para poder acercarse a la comunión eucarística. La mayor parte había cumplido ya los 14 años cuando se les permitía recibir a Dios. Muchos años le parecían a quien con tanta impaciencia deseaba recibir a Jesús en su corazón. Un día se armó de valor y le expuso a don Pedro sus inquietudes. El sacerdote no pudo menos que responderle que esa era la costumbre y que él no podía cambiarla. No contento con esta solución, acudió al párroco, que le contestó lo mismo que el coadjutor, pero le animó a que se lo expusiera al obispo, puesto que en verano venía a confirmar en Asola, y también José recibiría entonces este sacramento. Prometió hacerlo así. Nunca el pequeño Sarto había anhelado tanto la llegada del verano como ahora. Y por fin llegó el gran día. Acompañado del padrino y de su madre, partió para Asola para recibir el sacramento de la confirmación. El obispo coadjutor Sartori le puso la mano sobre la frente, le ungió con el crisma de la salud, y José recibió el sello del Espíritu Santo con gran piedad y profundo agradecimiento. Cuando su madre se dispuso a regresar, él la pidió que esperara un poco. Se fue a la casa parroquial donde estaba el obispo reunido con los sacerdotes, y superando las dificultades que le pusieron para entrar, se coló hasta la sala. Un poco apurado se encontró a la vista de tantos sacerdotes, pero don Fusarini le hizo señas animándole para que llegara hasta el obispo a hacerle su petición. Amablemente le preguntó el señor obispo qué quería, y él con toda sencillez le dijo: «Quisiera saber, señor obispo, ¿por qué tienen que esperar tanto tiempo los niños para recibir la primera comunión?» «¿Cuántos años tienes tú?», le preguntó monseñor Sartori. 11. «Entonces, aún no tienes suficiente comprensión para poder recibir el más alto de todos los sacramentos». «Yo sé», contestó el muchacho, «que el Divino Salvador está realmente presente en la Santa Hostia y que quiere venir a mi corazón. ¿Sabe usted algo más, señor obispo?». Pensativo dejó al señor obispo la pregunta de este muchacho, y no pudo menos de reconocer que quizá tendría razón. Al preguntar a los sacerdotes quién era este pequeño, don Fusarini se encargó de informarle que era el hijo de nuestro cartero comunal, y que sabía ya un montón de latín porque quería ser sacerdote. «¿Quieres ser sacerdote?», le preguntó el obispo. Al contestar un poco apurado que sí, le dijo el obispo: «Pues mira, algún día cuando pase el tiempo y llegues a ser papa, entonces podrás cambiarlo». Esto, dicho así para salir del paso, se cumpliría con el tiempo. Pero el pequeño no se conformaba con esta contestación y todavía solicitó: «¿No puede usted dispensarme un año o dos?». Le dijo que ya hablaría con su párroco. Reconoció que un muchacho tan inteligente como él no debería esperar tanto tiempo. El párroco le aclaró que tenía padres honrados y piadosos, y que además tenía buen corazón. Con alegría escuchó el párroco las últimas palabras del obispo. «Bajo mi responsabilidad,
Déjele hacer la primera comunión el año que viene. A la mañana siguiente le faltó tiempo a José para ir a preguntarle al párroco la respuesta que le había dado el obispo. El sacerdote, emocionado, poniendo las manos sobre los hombros del muchacho, le dijo: «El señor obispo me ha autorizado para que en la próxima Pascua pueda admitirte a la mesa del Señor. Esta es una gracia muy grande. Ahora, a ver si pones de tu parte todos los medios que estén a tu alcance para hacerte digno de esta merced y alcanzar una preparación conveniente». La alegría del muchacho fue inmensa. Vivamente emocionado, cogió la mano del sacerdote, la apretó entre las suyas y salió precipitadamente de allí sin haber podido decir una sola palabra. Grandes eran sus deseos de comenzar la preparación para la primera comunión. Por fin llegó la Navidad y con ella el comienzo de la instrucción. El coadjutor, don Pedro, era el que daba la primera enseñanza a los niños y lo hacía con una piedad tan profunda que los jóvenes corazones ponían gran empeño en hacerse dignos de tan gran día. Ninguno tomaba la preparación tan en serio como el hijo del alguacil municipal. No perdía nada de lo que el sacerdote les enseñaba. En casa ponía todo su empeño en evitar la más pequeña falta, y no era fácil conservar la paciencia con tantos hermanos que le reclamaban para todo. Muchas veces no era fácil dominarse. Su más valiosa ayuda la hallaba en su madre, quien por la noche, cuando los pequeños ya dormían, conversaba con él, y sus piadosos y tiernos consejos quedaban impresos para siempre en lo más profundo de su corazón. Otros días era su padre quien, al terminar la jornada de trabajo, se lo llevaba consigo a Chéndrole para recomendar a su primogénito el amor especial a la Madre de Dios ante el gran día que se acercaba. Durante el camino rezaban siempre el rosario. Juan Bautista no era hombre de muchas palabras, pero las que le dictaba su bondadoso corazón paternal quedaban grabadas para toda la vida en la memoria de su hijo. Las últimas clases de preparación las daba el párroco mismo, don Fusarini. Con gran contento pudo observar que el que mejor preparado estaba, de entre todos los que iban a hacer la primera comunión, era el más joven, que no tenía más que 11 años, y no cesaba de dar gracias a Dios por la generosa gracia que el señor obispo le había concedido. Llegó por fin la Pascua, y el día tan deseado, el tercer día de la fiesta, el 6 de abril de 1847, recibió a Jesús en su corazón. Cuando concluido todo, abandonó la iglesia. Brillaba en sus ojos un resplandor maravilloso. Ni una sola palabra pronunció en el camino de regreso. Estaba lleno de gozo con la presencia de Jesús en su corazón. Por la noche, su madre le dijo que este día no debía olvidarlo nunca. «Si permaneces fiel a Jesús», le decía, «serás siempre feliz, ocurra lo que ocurra en la vida». Luego sacó un diminuto paquete y, quitando la envoltura, le presentó un reloj de bolsillo. Eran pobres, pero quisieron los padres que tuviera un recuerdo de ellos de su primera comunión. En aquel día tan hermoso y en aquella intimidad con su madre, le quiso hacer su confidencia. «Quisiera ser sacerdote. En la Santa Comunión he comprendido bien, esta mañana, que el Salvador me llama para ser su ministro». Era lo que su madre quería para su hijo, y era el mejor regalo que Dios podía hacerle. Emocionada le abrazó. Era la mejor aprobación. El muchacho, que conocía la situación de su casa, expuso con cierta pena: «Pero nosotros somos pobres, mamá». Su madre, que tenía plena confianza en Dios, le contestó: «No importa, Dios es rico, Él proveerá». ¿Cómo llegar al sacerdocio con los pequeños recursos de Juan Bautista Sarto?